Bien, vamos a iniciar la clase de la ecuación de la cantidad de movimiento. Este tema corresponde a las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Bien, previamente hemos visto lo que es la ecuación de la continuidad, después la ecuación de la energía, ahora estamos en la ecuación de la cantidad de movimiento. Bien, lo que se persigue en esta clase, básicamente nosotros vamos a aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento empleando la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, entonces vamos a ver aquí diversas aplicaciones. Vamos a ver desde un inicio. Por ejemplo, podemos tener aplicaciones donde un fluido choca, por ejemplo, a un muro de contención, o en todo caso podría ser un pilar o una columna, podría ser esto un muro de contención. Aquí podríamos trabajar con un álave también de una turbina. Bien, son algunas aplicaciones de este tema. Bien, entonces la ecuación de la cantidad de movimiento, entonces vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. Recordemos del tema de física que cantidad de movimiento era pues simplemente a masa por velocidad, o sea, la masa de un cuerpo multiplicado por la velocidad obteníamos cantidad de movimiento. Pero en este caso nosotros vamos a tener la rapidez de la cantidad de movimiento. Entonces vamos a derivar la cantidad de movimiento, ¿no?, masa por velocidad entre el tiempo. Entonces nos dice la suma vectorial de todas las fuerzas. Aquí tendríamos la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre una masa de un fluido es igual a la rapidez de cambio del vector lineal cantidad de movimiento de la masa de un fluido. Bien, entonces este es el concepto de cantidad de movimiento que vamos a aplicar. Bien, ahora recordemos que para la segunda ley de Newton nos dice la sumatoria de fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas que vamos a encontrar? Primeramente, las fuerzas de presión, las cuales son normales a la frontera de la masa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos fuerzas de presión externas, ¿no?, que son normales a la frontera de la masa, y también las fuerzas tangenciales, ¿no?, a las fronteras de la masa, que en este caso son las fuerzas de fricción, ¿no?, las fuerzas de rozamiento, que son tangentes también al área o la superficie de control. Y después las fuerzas del cuerpo o simplemente el peso del mismo cuerpo. Bien, entonces ya tenemos las fuerzas que van a actuar. Ahora, la rapidez de cambio del vector cantidad de movimiento, vamos nosotros a analizar en este caso mediante dos consideraciones, ¿no? Uno a través de la superficie de control y otro a través del volumen de control. Bien, si nos recordamos nosotros de la ecuación general de la continuidad, ¿no?, tendríamos aquí la ecuación de la continuidad a través de la superficie de control, ¿no?, que simplemente era el flujo másico en la superficie de control. Bien, y aquí tendríamos también igual manera la rapidez de cambio del flujo o de la masa en el volumen de control, que sería un análisis también en el volumen de control. Entonces, como ya tenemos masa sobre tiempo, solamente nos faltaría la velocidad, justamente aquí a esta ecuación de la superficie de control, ¿no?, de lo que era cantidad de movimiento, vamos a encontrar o añadimos en todo caso la velocidad x, y aquí también añadimos la velocidad x. Entonces ya tenemos la ecuación general, o en todo caso obtenemos la ecuación de la cantidad de movimiento, de la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento, tanto en la superficie de control como en el volumen de control. Entonces tenemos aquí ya, ¿no?, la ecuación de la cantidad de movimiento, que sería la sumatoria de fuerzas, ¿no?, en este caso lineal o en un eje, en este caso en el eje x, ¿no? Tendremos aquí el análisis a través del volumen de control, que simplemente estamos derivando respecto al tiempo a lo que es la masa por la
velocidad. Masa es densidad por volumen y velocidad. Y también tendríamos aquí lo que ocurre en la superficie de control, ¿no? Entonces tenemos densidad, velocidad por la derivada del área, y agregamos simplemente la velocidad en X, y encontraríamos la cantidad de movimiento en la superficie de control. Entonces esto nos dice que esta es la expresión más amplia de la ecuación de la cantidad de movimiento para un volumen de control. Básicamente nosotros vamos a trabajar simplemente en las fronteras. Entonces no vamos a considerar lo que ocurre dentro del volumen de control. Entonces solamente nos vamos a quedar con el análisis en la superficie de control. Bien, entonces la sumatoria de fuerzas, entonces vamos a encontrar, ¿no?, a lo que ocurre dentro de la superficie de control. Bien, entonces en la superficie de control, para una aplicación lineal, puede ser tuberías, canales, etc., básicamente vamos a tener dos fronteras. Entonces sería el ingreso 1 y la salida 2, ¿no? Una tubería o un canal también. Ya tenemos aquí el volumen de control, ingreso 1 y salida 2. Entonces, al nosotros integrar, ¿no?, lo que ocurre en la superficie de control, simplemente, ¿no?, vamos a integrar desde los límites de ingreso y salida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar a esta ecuación que nos dice la sumatoria de fuerzas lineal o en el eje X va a ser igual a la cantidad de movimiento de salida justamente en el mismo eje, menos la cantidad de movimiento en el ingreso también en el mismo eje. Donde cantidad de movimiento para nosotros vamos a encontrar lo siguiente, vamos a tener acá un coeficiente de corrección llamado Boussinesq multiplicado por la densidad por el caudal por la velocidad de X. Entonces todo esto representa lo que tenemos aquí: velocidad, ¿de acuerdo?, densidad y la derivada del área. Entonces, bien, ahora vamos a trabajar o explicar en todo caso este coeficiente de Boussinesq. Es lo mismo que hemos explicado, ¿no? El coeficiente de Coriolis se usa básicamente para corregir la distribución de velocidades que vamos a tener dentro de una tubería, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ecuación en las cuales o una constante que se calcula para corregir la distribución de velocidades. Para casos prácticos, en este caso también este coeficiente tanto de salida y de ingreso simplemente va a ser igual a la unidad. Bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar en lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento. Bien, vamos entonces ahora a relatar a manera de cierre de la clase algunas aplicaciones muy importantes. Bien, a ver, la primera aplicación nos dice vamos a calcular la fuerza de un fluido incompresible sobre un tubo curvo. Tenemos acá el tubo curvo, los cuales encontramos un fluido que ingresa o que está dentro del ducto curvo. Obviamente este tubo va a soportar dos reacciones, una fuerza en X y otra fuerza en Y. Entonces encontramos que aquí tenemos un ángulo de inclinación, ¿no?, de la curvatura en sí del tubo. Observamos también que este ángulo sería pues a la salida, no es al ingreso, sería en este lado, pero este ángulo es a la salida. Entonces las ecuaciones vamos a tener cuidado de colocar bien este ángulo. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos, ¿no? Recordemos que cantidad de movimiento es sumatoria de fuerzas. Tenemos primeramente la fuerza de presión en 1, la fuerza de presión en 2, ¿de acuerdo? Y la fuerza sería en todo caso del peso. El peso también que tendríamos hacia al centro de la gravedad. Y como fuerzas también incluimos estas dos reacciones
la fuerza en X y la fuerza en Y. Bien, entonces como nuestra aplicación o nuestra fórmula de cantidad de movimiento es lineal en todo caso, entonces tenemos que trabajar primeramente en el eje X. Entonces en el eje X vamos a sumar las fuerzas. Entonces fuerza de presión en 1 tenemos acá, menos la fuerza de presión en 2, multiplicado por el coseno, porque obviamente estamos trabajando en X, coseno del ángulo, menos la fuerza Fx, que es la reacción, va a ser igual al vector cantidad de movimiento. Entonces cantidad de movimiento simplemente tenemos densidad por caudal, que es constante, y simplemente tendríamos la velocidad de salida, ¿no? Que también en este caso es su componente en el eje X de esa velocidad, menos la velocidad en 1 o en el ingreso. Entonces despejando en este caso fuerza X, que es nuestra incógnita, tendríamos aquí la densidad por el caudal, ¿no? Aquí estamos intercambiando para obtener un valor positivo de la fuerza X, porque aquí era negativo, más presión 1 por el área 1, que sería la fuerza de presión en 1, y menos la fuerza de presión a la salida multiplicado por el coseno de teta. Bien, ahora lo mismo vamos a trabajar en el eje Y. En el eje Y vamos a encontrar también esta fuerza, ¿no?, de reacción en Y. La fuerza de presión en 1 no tiene componentes en el eje Y, solamente esta fuerza de presión en 2. Entonces, pero multiplicado por el seno de teta, que tendremos aquí fuerza Y menos la fuerza de presión en 2 por el seno, y aquí el peso, si incluimos menos el peso, va a ser igual al vector cantidad de movimiento en Y. Entonces tendríamos densidad por caudal. Ahora, la velocidad solamente también tenemos la de salida, la de ingreso no tenemos porque no tiene componentes en el eje Y. Entonces será velocidad 2 por el seno de teta. Para las aplicaciones, en este caso de acuerdo a un volumen de control, normalmente se desprecia el peso. Entonces quitamos el peso y despejamos la fuerza en Y y tendríamos este vector. En todo caso podemos calcular que está en función de la densidad caudal, velocidad de salida por el seno de teta, más presión en la salida, área de salida por el seno de teta. Bien, eso es la aplicación 1. Ahora la aplicación 2 es algo similar, pero aquí ya no trabajamos con un ducto. Entonces dice la fuerza que se necesita para que el álave permanezca en su sitio cuando el flujo permanente de un chorro del agua golpea sobre él. Entonces observemos que aquí ya no tenemos un ducto curvo, simplemente lo que tenemos aquí es un chorro que golpea un álave que en este caso es fijo. Entonces obviamente este álave también va a soportar dos fuerzas, ¿de acuerdo?, o dos reacciones en X y en Y. Entonces acá tenemos una nota, dice: para este tipo de problemas se supone que no hay cambios en la velocidad y en el área transversal del chorro. Bien, entonces no hay cambios en la velocidad y en el área transversal del chorro. Entonces quiere decir que las áreas en 1, en 2, ¿no?, y acá el área de inicial van a ser lo mismo que tenemos aquí. También las velocidades van a ser lo mismo en 1, en 2, y la velocidad de inicio, de acuerdo al chorro. También podemos observar que las presiones en 1 y en 2 obviamente están pues al medio ambiente, no están encerrados en una tubería, entonces va a ser la presión atmosférica, y para nosotros esta presión atmosférica es igual a 0. Entonces es similar a la aplicación anterior, solamente tenemos que agregar estas consideraciones. Entonces de la aplicación 1, ¿no?, aquí tenemos que las velocidades 1 y 2 es igual a la velocidad inicial, entonces podemos sacar del paréntesis, y las presiones simplemente son 0. Entonces nos quedamos con esta ecuación: densidad por caudal por la velocidad inicial, entre paréntesis 1 menos coseno de teta.
Pero también podemos nosotros aquí establecer que caudal es igual a la velocidad por área, ¿no? Entonces aquí si reemplazamos el equivalente caudal tendríamos velocidad al cuadrado. Entonces densidad por área, velocidad al cuadrado, entre paréntesis sería 1 menos coseno de teta. Bien, entonces lo que corresponde a lo que tenemos en el eje X, o la reacción en el eje X. Ahora en el eje Y lo mismo, de la aplicación 1 tenemos esta ecuación donde la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad inicial y la presión obviamente se hace 0. Entonces tendríamos esta ecuación, ¿no? La fuerza en Y va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad inicial por el seno de teta, pero aquí también el caudal es igual a velocidad por área. Entonces tendríamos la densidad, el área inicial por la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta. Y entonces acá también podemos aclarar de que para nosotros el eje X va a ser el eje de inicio del chorro. Bien, en todo caso, en muchos casos el eje X puede variar, no solamente va a ser horizontal, podría tomar otras inclinaciones también. Bien, para algunos ejemplos de la aplicación 2 tendríamos lo siguiente. Para este caso el eje X va a ser vertical, ¿no? Entonces tenemos aquí la ecuación, ¿no? Nos dice acá, para este caso se asume que el eje X es en la dirección del chorro, entonces sería el eje vertical. Nuestra ecuación era esto: la fuerza en X es igual a la densidad por el caudal por la velocidad inicial 1 menos coseno de teta. Ahora este ángulo teta también es a la salida, ¿no? O sea, la continuación, ¿no? del eje del chorro, ¿no? Y con el, en este caso, donde va a golpear o va a derivarse, o el ángulo, ¿no? Donde se va a dividir el chorro. Bien, entonces, pero acá integramos otro ángulo, ¿no? Obviamente que es complementario o suplementario en todo caso a teta. Bien, entonces para este caso simplemente tendríamos que trabajar el suplemento de teta, sería simplemente 180 menos beta. Bien, acá vamos a explicar 3 ejemplos para esta aplicación 2. Tenemos aquí una aplicación o un ejemplo cuando la superficie de impacto forma 90 grados tanto con el ángulo de ingreso y el ángulo de salida. Bien, entonces de acuerdo a esta fórmula vemos que el ángulo teta o el ángulo de salida vale 90 grados. Entonces coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces nos queda que la reacción a lo largo del eje del chorro va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad del fluido o del chorro. Bien, también tenemos aquí otro ejemplo en el cual tenemos una superficie de impacto que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, pero con el eje, en todo caso del chorro, formaría 60 grados, ¿no? Y el suplemento de 60 grados es 120 grados. Bien, entonces 120 grados sería el ángulo teta y coseno de 120 grados es menos 0.5, entonces aquí se hace positivo, entonces 1 más 0.5 sería 1.5 por la densidad por el caudal por la velocidad del chorro. Entonces esto sería la fórmula para calcular la reacción de la superficie de impacto. Bien, tenemos aquí otra aplicación en el cual el ángulo de salida en todo caso sería 180 grados o el ángulo de entrada sería 0 grados. Entonces teta para esta aplicación sería 180 grados. Bueno, 180 grados o coseno de 180 grados es menos 1, entonces menos con menos más 1 más 1, 2. Entonces aquí encontramos que la fuerza de reacción en todo caso que va a soportar esta superficie es 2 veces la densidad por el caudal por la velocidad del chorro. Observamos de estas 3 aplicaciones la que tiene más fuerza o lo que va a soportar más fuerza es este tercer ejemplo,
de los cuales es una de las pautas en todo caso para el diseño de álabes de las turbinas. Bien, para esta tercera aplicación hay una modificación, ¿no? Si el álabe dice se mueve a una velocidad, en este caso menor que la velocidad del chorro. Bien, entonces sería pues uno de las pautas para poder diseñar también los álabes de las turbinas, porque los álabes de las turbinas giran a una determinada velocidad. Entonces vamos a aplicar o trabajar en todo caso con la aplicación 2, la fórmula de la aplicación 2 que tenemos aquí, donde está en función de la velocidad al cuadrado, pero en este caso era solamente de la velocidad del chorro. Pero si tenemos ahora la velocidad del álabe, ahí vamos a tener dos velocidades, entonces vamos a trabajar con el concepto de velocidad relativa. Cuando las dos velocidades están en el mismo sentido de flujo, entonces la velocidad relativa es la diferencia. Entonces aquí tenemos la diferencia de la velocidad de ingreso del chorro menos la velocidad del álabe, todo esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula para encontrar la fuerza o la reacción en X, y lo mismo sucedería en la reacción en Y, ¿no? Que tenemos también acá en función de la velocidad del chorro al cuadrado, que sería para la aplicación 2 cuando el álabe es fijo, pero cuando el álabe se mueve simplemente trabajaríamos con la velocidad relativa, que sería la diferencia. Entonces sería la fórmula también para encontrar la fuerza o la reacción en el eje Y. Bien, entonces la aplicación o el ejemplo para la aplicación 3, bueno, podemos citar pues el diseño de álabes de las turbinas, justamente porque los álabes de las turbinas están moviéndose con una velocidad tangencial, ¿no? Y también tenemos la velocidad del chorro del fluido. Entonces de esta forma podemos calcular las reacciones que podemos encontrar tanto en el eje X como el eje Y. Bien, por último vamos a trabajar con la ecuación 4 para un chorro sobre una lámina inclinada o un plano inclinado. Observamos entonces que el eje del chorro es el eje horizontal, pero nuestros ejes coordenados los vamos a modificar. En este caso el eje X va a estar va a estar paralelo al plano inclinado y el eje Y en forma perpendicular. Nuestra fuerza de reacción de esta placa inclinada va a ser la fuerza en Y, de acuerdo, a lo largo del eje Y. Y también observamos que no hay fuerzas de presión, justamente porque son libres, chorro que no está dentro de un conducto. Entonces solamente vamos a tener fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos nuestra fórmula, aquí está, fuerzas en el eje Y positivo, densidad por el caudal y nuestras velocidades, ¿no? La velocidad de salida, en todo caso, velocidad 1 y velocidad 2, no tienen componentes en el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces aquí está 0, y la velocidad de ingreso, ¿no? Menos la velocidad de ingreso, pero la velocidad de ingreso es un vector, obviamente, que su componente para el eje Y sería coseno del ángulo θ, pero negativo porque va hacia abajo. O sea, bueno, entonces observamos aquí en la fórmula menos con menos sería más. Entonces la fuerza en Y sería simplemente la densidad por el caudal, por la velocidad inicial y también por el seno del ángulo θ. Muy bien, muchísimas gracias por la atención a este video.